estructuras óseas que son de importancia, ¿sí? Que no debemos olvidar por el origen y la inserción de los músculos que vamos a atender y el recorrido también obvio de los vasos y los nervios. Bueno, como pueden ver acá, esta es la parte distal del húmero, ¿sí? Esta es la parte proximal del radio y esta es la parte proximal del cúbito. Esta es una vista anterior, ¿sí? Podemos deducir que es una vista anterior por las dos fosas, la fosa radial y la fosa coronoidea, ¿sí? Y cuando vemos la parte posterior de estas mismas estructuras, lo sacamos por la fosa del olecrano, ¿sí? Ambas fosas las podemos encontrar en el húmero. Entonces, dos fosas anteriores en el húmero, una fosa posterior en el húmero. Y así sacamos si estamos viendo una vista anterior o posterior. Luego también hay que ver lo que son las crestas supracondilias laterales, donde se van a originar ciertos músculos, y la cresta supracondilia medial, ¿sí? Luego los epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, que también va a tener orígenes de ciertos músculos, y la cabeza del radio con la apófisis coronoides. También son estructuras que se deben aprender en estos huesos. Luego está la tuberosidad del radio y la tuberosidad del cúbito. También eso nos ayuda, aparte de las cabezas que una es más pequeña que la otra, en el radio la cabeza es más pequeña que en el cúbito, para poder ver si estamos con un hueso derecho o izquierdo. Y también nos sirve la parte distal de ambos huesos, que lo vamos a ir en la siguiente lámina, se va a poder ver. Entonces, en la parte posterior, como les dije, la fosa del olecranon. Un momento para mover esto. Aquí está. La fosa del olecranon, los epicóndilos, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, y justo en el epicóndilo medial va a haber un surco, ¿sí? Que es para que transcurra el nervio cubital, y se denomina surco del nervio cubital. Aparte, el hueso del cúbito tiene una estructura prominente, ¿sí? Proximal, que se llama olecrano, y articula con la fosa del olecrano en el húmero. Aquí también podemos ver el radio, y de esas son las estructuras más importantes que debemos considerar y tener presentes para aprender anatomía. Esta es una vista ya más general. Ya hemos hablado de la parte proximal de ambos huesos, radio y cúbito, la cabeza, la tuberosidad, la fosa, la apófisis coronoides, la apófisis, el olecranon, la tuberosidad del cúbito. Pero en la parte distal ya podemos ver las dos apófisis, una en cada hueso, que se llaman estiloides, solo que la diferencia es el nombre del otro hueso. Apófisis estiloides del radio, apófisis estiloides del cúbito. Eso también nos ayuda a diferenciar si un hueso es derecho o izquierdo, ¿sí? ¿Cómo sabemos si un hueso está anterior o posterior? Principalmente la tuberosidad y la apófisis, hacia dónde apunta. La apófisis del radio, la apófisis estiloides, apunta hacia el lado lateral. Recordemos que el radio es lateral. Y la apófisis del cúbito apunta hacia el lado medial, ¿sí? Es más interno. Entonces, el cúbito es medial. Luego, en esta imagen podemos ver los orígenes y las inserciones de ciertos músculos, de manera general. No es que aquí se van a aprender todos los músculos, sino que de manera general hay que saber que ciertos músculos tienen un origen común y otras que van a ir descendiendo, y también por las divisiones anatómicas podemos aprenderlas fácilmente. Antebrazo es una parte que se puede aprender fácil si es que usamos ciertas mnemotecnias o capacidades que imaginemos, como las que le voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, estos chicos que ahorita ya están en cuarto, son chicos guapos, compañeros míos, podemos ver que están haciendo una seña, digamos así, con la mano, ¿sí? Esto lo expliqué también en otro seminario de anatomía que he dictado, y lo mismo les voy a explicar para que se lo puedan aprender así. Ustedes en su casa, me gustaría que estén haciendo esta misma seña, ¿sí? Como si estuviesen disfrutando de una fiesta, ¿sí? Se toman una foto así, igualito que los chicos. Entonces, el meñique, ¿sí? El pequeñito, flexiónenlo, y el dedo pulgar, el gordo, extiéndanlo, ¿sí? Una vez que ustedes están haciendo eso, miren el meñique. Si el meñique está en posición medial, ¿sí? Está en posición medial, está flexionándose.
Entonces, el epicóndilo medial tiene el origen común de los flexores, ya que el meñique se está flexionando en esa imagen que ustedes están haciendo. Vamos con el otro dedo. El pulgar se está extendiendo en esa misma señal. Entonces, en el epicóndilo lateral están el origen común de los extensores. Luego de eso, las crestas supracondilias tienen que tenerlas presentes, tienen el origen de los músculos extensor radial del carpo. Luego vamos bajando hacia las tuberosidades que les comentaba. Tuberosidad del radio. Este azul es la inserción del músculo bíceps braquial que viene del húmero. La tuberosidad del cúbito, que es la inserción del músculo braquial que también viene del húmero. Y de rojo tenemos los orígenes, ¿sí? Los orígenes musculares. En este caso, iniciamos con el flexor profundo de los dedos, ¿sí? De medial, porque es el cúbito. Vamos lateralizándonos y está el músculo flexor largo del pulgar. Y más lateral está el del flexor superficial de los dedos, ¿sí? No es necesario que se los aprenda todavía porque más adelante también les voy a enseñar cómo es posible aprendernos sin esforzarnos mucho, ¿sí? Aquí podemos encontrar uno de los orígenes del flexor superficial de los dedos también, como les comentaba, aquí también está el otro origen, tiene como 3 orígenes, húmero cubital como dice aquí, y radial. La otra parte está aquí, el flexor superficial de los dedos, la cabeza, húmero cubital. En sí tiene 3 orígenes, este flexor superficial de los dedos. En la parte del húmero, ¿sí? En el epicóndilo medial, en la parte del cúbito y en la parte del radio. Más abajito ya vamos con el pronador cuadrado y acá se inserta el pronador cuadrado. Y acá van a llegar los flexores superficiales de los dedos a insertarse y el flexor profundo de los dedos, ¿sí? Superficial en falange media, profundo en falange distal. Por algo es más profundo, ¿sí? Se va hasta las últimas. Y el pulgar generalmente tiene sus propios flexores y extensores, ¿sí? Ahora, yéndonos a una vista posterior del antebrazo, van a haber muchos más músculos que se originan de esas partes. Entre ellos, ya les he explicado un poco que los extensores van a salir del epicóndilo lateral porque su pulgar en la señal está extendido, ¿sí? Eso debe quedarles claro. Luego, el nombre de los músculos van a ir más adelante. Acá tenemos ya en la parte del húmero lo que es el flexor cubital del carpo, su origen, el flexor profundo de los dedos, su origen, y entre ellos tenemos al extensor cubital del carpo, ¿sí? Flexor cubital del carpo, extensor cubital del carpo y flexor profundo de los dedos, ¿sí? Estos dos tienen en común que son cubitales, uno es flexor y el otro es extensor. Más abajito, de arriba hacia abajo, podemos ver el músculo abductor largo, ¿sí? Del pulgar. Yéndonos más abajo, el músculo extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del índice. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres? Es que ambos son del pulgar. Este es abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Y el de acá está el extensor del índice. Más abajo están las inserciones, igual de los músculos que vienen hacia arriba. Ahora sí, vamos a iniciar con la clase aprendiéndonos ya más anatómicamente los músculos del antebrazo. Y hay que saber que el músculo del antebrazo se divide en 3 regiones o en 3 grupos, ¿sí? Un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. Y en el antebrazo vamos a encontrar 19 músculos. Acá vamos a verlos mejor. En el grupo anterior vamos a ver 4 músculos que son importantes y que tienen su origen. Como son flexores, los grupos anteriores, podemos aprendérnoslo rápidamente. En el segundo plano solo vamos a encontrar un músculo, en el tercer plano 2 músculos y en el cuarto plano un músculo, ¿sí? Entonces aquí son 4, aquí es 1, aquí son 2 y aquí es 1. ¿Cómo nos lo podemos aprender? Si nosotros vemos, esto es 41, ¿sí? Y esto es 21. El único número que cambió y lo podemos dividir entre 2 es el 4, ¿sí? Y lo pasamos aquí al tercer plano. 4, 1, 2, 1, y al final sumarían 8 músculos. Y ese es el primer grupo, que es el grupo anterior. Ahora, iniciando, el primer músculo que tenemos aquí, en el grupo anterior, es el pronador redondo. Entonces, el pronador redondo va a salir, su origen va a ser el epicóndilo medial, y su inserción va a ser en la cara externa del radio, ¿sí? Ahí la imagen pueden ver, este es el epicóndilo medial que yo les había dicho,
Generalmente las funciones de estos músculos del antebrazo van a estar dados por su propio nombre, prona el antebrazo, y se va a ir hacia la cara externa del radio, ¿sí? La parte lateral es el radio, entonces se va hacia la cara externa. Esa es su inserción. Luego tenemos el flexor radial del carpo. Otra vez, mismo origen, epicóndilo medial. Y la inserción ya va a ser la base del segundo metacarpiano, ¿sí? Aquí está el epicóndilo medial, vendría a ser el flexor radial del carpo y se inserta en la segunda base del metacarpo. Este es el primero, segunda base del metacarpo. Luego tenemos el palmar largo, el tercer, otra vez miren el origen, epicóndilo medial, es el que está aquí, digamos así, el tendón más largo que podemos encontrar, el palmar largo. Generalmente, a veces se encuentran en las personas, a veces no, un 10 a 15%, ¿sí? Es normal que no se pueda encontrar. Y se va a insertar en la aponeurosis palmar. No tiene una inserción ósea, sino una inserción en un tejido que es la aponeurosis palmar, ¿sí? Luego tenemos el cuarto músculo del grupo anterior, el flexor cubital del carpo, que vendría a ser otra vez su origen epicóndilo medial y su inserción el hueso pisiforme, ¿sí? Que lo pueden encontrar acá también medial. Entonces, para no hacernos tanta bola, nosotros podemos decir que el pronador redondo tiene origen igual que el resto de músculos, que el flexor radial del carpo, que el palmar largo y que el flexor corto del carpo, cubital del carpo, ¿sí? Los cuatro músculos se originan en el epicóndilo medial, entonces ahí ya podríamos tener una ayuda. Ahora solo faltaría el nombre de estos músculos. Bueno, el nombre de estos músculos vendría a ser pronador redondo porque es el primero y el pronador cuadrado ustedes los van a encontrar más abajo en otro grupo y lo van a diferenciar por su propia forma, ¿sí? Que es prácticamente como un cuadrado. Luego el flexor radial del carpo, entonces en el mismo origen también tenemos al flexor cubital del carpo, ¿sí? Ya tenemos los dos huesos que se encuentran en el antebrazo. Flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo y solo le agregamos el palmar largo. Pero así como está en esa misma posición, es que los huesos los músculos se van a encontrar, ¿sí? El pronador redondo como el principal, nosotros lo quitamos al pronador redondo y encontramos al flexor radial del carpo, al palmar largo y al flexor cubital del carpo, con su origen en el epicóndilo medial. Ahora, la inserción sí es distinta, si bien es cierto, de estos cuatro músculos, pero se puede aprender. Como el pronador redondo va a dar toda una vuelta para hacer la pronación del antebrazo, podemos poner que es la cara externa del radio, ¿sí? Se tiene que ir hasta el radio para poder hacer el movimiento de pronación. El flexor radial del carpo vendría a ser la base del segundo metacarpiano y se va a ir de manera medial el resto de inserciones, si se dan cuenta, ¿no? El primero se fue a la cara externa del radio, que era el pronador redondo. El segundo, que es el flexor radial del carpo, se fue a la base del segundo metacarpiano. El tercero, que es el palmar largo, se fue a la aponeurosis, ¿sí? Y el cuarto, que es el flexor cubital del carpo, ya se fue al pisiforme. Todo se fue para un lado medial, ¿sí? Otra vez, no olviden que todos tienen un origen común, que es el epicóndilo medial. Luego tenemos el segundo plano, que solo se encontraba un músculo, como les dije, ¿sí? Que es el flexor superficial de los dedos. Es el que se encuentra aquí. Este flexor superficial de los dedos, yo ya les había dicho que tenía tres orígenes: humeral, cubital y radial, ¿sí? Los tres orígenes de este flexor superficial de los dedos. Ahí lo pueden ver, húmero cubital en el epicóndilo medial y en la apófisis coronoide, ¿sí? También tiene su parte radial en la cara anterior del radio. Pero basta con que ustedes aprendan que tiene tres orígenes: humeral, cubital y radial, ¿sí? Luego su inserción ya va a estar dada por lo que son se va a dividir en cuatro tendones, no llega hacia el pulgar, y se va en las falanges medias, como les comentaba antes, ¿sí? En las falanges medias, en la parte que pueden ver aquí.
¿sí? Y se van a dividir en dos, ¿sí? Para que el flexor profundo de los dedos pase sobre esas dos cintillas y se vaya a las falanges distales. Ese es el segundo plano. Luego, el tercer plano estaba compuesto por dos músculos, que es el flexor profundo de los dedos y el otro que es el flexor largo del pulgar, ¿sí? El flexor profundo de los dedos, vamos a ver que está aquí en la cara anterior del cúbito, ¿sí? Esta es la cara anterior del cúbito, esta mayor parte, pero también abarca membrana interósea, ¿sí? Y como ya les dije hace poco, el flexor profundo va a ir entre las cintillas del flexor superficial de los dedos y se va a ir hacia las falanges distales, ¿sí? A insertarse. Luego tenemos, aquí lo podemos ver, ¿sí? Si se dan cuenta, estos tres tendones fueron cortados del flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos dejó las dos cintillas para que pueda pasar el flexor profundo de los dedos. Y aquí tenemos origen en la parte anterior del cúbito y la membrana interósea. Se puede decir que la primera mitad medial de la membrana interósea, ¿sí? Va bajando, se divide en sus 4 tendones, ya saben que no agarra pulgar, y pasa por debajo de las dos cintillas que dejó el flexor superficial de los dedos del segundo plano. ¿Sí? Aquí es otra imagen. Luego vemos el flexor largo del pulgar, que se origina en la cara anterior del radio. Este es el radio, esta es su cara anterior y la membrana interósea, ¿sí? ¿Y hacia dónde se va a ir si es del pulgar? A la falange distal del pulgar. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí en común en estos dos músculos que se encuentran en el tercer plano, del grupo anterior, ¿sí? Uno abarca la cara anterior del cúbito y el otro se lateraliza, abarca la cara anterior del radio. Y ambos tienen la membrana interósea en común, una mitad para cada uno, ¿sí? Entonces este tercer plano, ¿sí? Tiene la cara anterior del cúbito con membrana interósea como origen, y luego el flexor el largo del pulgar tiene la cara anterior del radio con membrana interósea, se lateralizó. ¿Sí? Y así como se lateralizó, también su inserción se va a volver lateral. El pulgar, por ser largo, va a llegar a la falange más distal, y el otro, que también se encuentra el flexor corto, va a ser en la falange proximal, ¿sí? Porque el pulgar solo tiene dos falanges. Entonces tenemos la falange distal del pulgar como inserción del flexor largo del pulgar, y del flexor profundo de los dedos, ya les dije, las falanges distales, las 4 últimas. ¿Sí? Los 4 están en las 4 últimas falanges distales. Si es que en un momento no llegan a entender algo, quieren que repita, me pueden escribir al chat. Por eso es que me demoro, estoy moviendo esta ventanita que está acá para poder hacer todos estos movimientos. ¿Sí? Entonces vamos por el tercer plano, nos falta solo el cuarto plano, que era 1. Recuerden el número 4, 1, 2, 1. El único que le sacan la mitad es al 4 y lo ponen como tercero. 4, 1, 2, 1. Entonces, como último músculo en el cuarto plano del grupo anterior, tenemos al pronador cuadrado, ¿sí? Como les mencionaba, en el primer plano estaba el pronador redondo y se podía ver su estructura, que era, digamos así, un poco redonda. Y en este pronador cuadrado ya encontramos una estructura que se asemeja a un cuadrado, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí podemos encontrar las apófisis estiloides del cúbito y las apófisis estiloides del radio, ¿sí? Más allá. Entonces estamos en la parte distal de ambos huesos, ¿sí? En la parte distal de ambos huesos, aquí vamos a ver su origen. Su origen de este último músculo es el cuarto inferior, o le pueden poner el tercio inferior, dependiendo de la bibliografía que encuentren. Aquí yo lo encontré como cuarto inferior de la cara anterior del cúbito, ¿sí? Como origen, y su inserción va a ser el mismo cuarto inferior o tercio inferior, como lo encuentren, de la cara anterior del radio, ¿sí? Esa parte es fácil, se origina en cúbito y se inserta en radio. ¿En dónde? En el cuarto inferior, nada más. ¿Sí? Entonces, a manera de recordarles, vamos a volver para hacerles algo rápido. Iniciamos con el grupo anterior, que estaba dividido en 4 planos. 4, 1, 2, 1, ¿sí? En cada plano corresponde esos mismos números.
Luego tenemos el pronador redondo, lo van a ver característico de aquí en la aplicación lo vamos a mostrar. Tiene este grupo, el primer grupo, ¿sí? El primer plano, tiene origen común los 4, epicóndilo medial. Listo, origen, ya estamos listos. Luego el nombre de los músculos, pronador redondo por su misma forma, luego el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. ¿Sí? Hemos dicho que sus inserciones van a ir de lateral a medial. Entonces el pronador redondo va a ser en la cara externa, se da casi la vuelta del radio. El flexor radial del carpo va a ser en la segunda base del metacarpiano. El palmar largo va a ser en la aponeurosis palmar. Y el flexor cubital del carpo va a ir al hueso pisiforme, ¿sí? Vamos yéndonos medial. Es el primer plano. El segundo plano solo había un músculo, el flexor superficial de los dedos. Les comentaba que tenía 3 orígenes: humeral, cubital y radial. Y su inserción va a ser por medio de 4 tendones que va a dejar un espacio, ¿sí? Se va a insertar en 2 cintillas en la base de las falanges mediales, ¿sí? Luego pasamos al tercer plano, que es el flexor profundo de los dedos, que este tiene su origen en el cúbito, ¿sí? La cara anterior del cúbito y membrana interósea. Y con su otro músculo del mismo tercer plano, que es el flexor largo del pulgar, tenemos la cara anterior del radio con la membrana interósea, ¿sí? Comparten membrana interósea, uno el cúbito, el otro el radio. Y su inserción del flexor profundo de los dedos es más fácil porque ya tiene que llegar a la parte distal de las falanges, a las 4 últimas de las falanges distales. Y el flexor largo del pulgar, por ser largo, tiene que irse a la falange más distal del pulgar, ¿sí? Esa es su inserción. Y por último, el cuarto plano, tenemos al pronador cuadrado, por su misma forma lo pueden diferenciar, y su origen es en el cúbito, en la cara anterior, en el cuarto inferior. Y su inserción es lo mismo, pero en el radio, en la cara anterior del radio, en su cuarto inferior. Y ahí hemos aprendido lo que es el grupo anterior, dividido en 4 planos. ¿Sí? Acá está el pronador cuadrado, y por acá vamos a encontrar el supinador, que vamos a encontrarlo en otro grupo, ¿sí? Luego tenemos el grupo lateral. El grupo lateral tiene 4 músculos. El grupo lateral tiene 4 músculos, iniciando con el músculo brachiorradial, que lo encontramos aquí, ¿sí? El músculo brachiorradial. Este músculo brachiorradial va a tener su origen en el borde externo o lateral del húmero, ¿sí? Borde externo o lateral del húmero, y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Recuerden que lateral tenemos al radio, sus inserciones van a ser aquí nomás. Entonces, origen, borde lateral del húmero, desde arriba, si es que lo pueden ver, esta sería la cresta supracondilia de esta parte, y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Luego tenemos al extensor radial largo del carpo, que va a ir bajando, si se dan cuenta. Aquí estuvo el brachiorradial, ahora el extensor radial largo del carpo, el borde lateral del húmero, pero más abajito, y se inserta en la base del segundo metacarpiano, ¿sí? Pero en la parte posterior. Luego seguimos al tercero, que vendría a ser el extensor radial corto del carpo, que ya yéndonos más abajo de la cresta supracondilia se encontraba el epicóndilo lateral, y ahí se empieza a originar estos músculos extensores, ¿sí? El epicóndilo lateral, y se inserta en la base del tercer metacarpiano. Y por último, el supinador, ¿sí? De ese mismo grupo lateral, que está su origen en el epicóndilo lateral y se va a insertar en el extremo proximal de la cara anterior del radio. Si se dieron cuenta, aquí estos músculos tienen algo en común. El brachiorradial, si lo imaginamos de arriba hacia abajo, brachiorradial, extensor largo, extensor corto, ¿sí? Del carpo, radial largo y extensor radial corto del carpo, así para que se los aprendan. Entonces tenemos el brachiorradial, borde externo o lateral del húmero, ¿sí? Vamos bajando, nos aprendemos el extensor radial largo del carpo, el borde externo lateral del húmero, pero está más abajo, vean, no pueden tener su mismo origen ahí, porque no son 2 cabezas. Vamos bajando un poco más, epicóndilo lateral del extensor radial corto del carpo, así como bajamos también en largo, bajamos en corto, para que se lo puedan aprender. Y por último, el supinador, en el mismo epicóndilo lateral, ¿sí? Como les dije en el signo, el pulgar está extendido, por lo tanto,
Si el pulgar es lateral, en el epicóndilo lateral están los extensores, para que se lo puedan aprender y no se confundan a la hora del examen. Ahora, respecto a su inserción, ya les comentaba que es más de lateral, se van a ir a medial, pero de la parte posterior, ¿sí? Primero empieza en la apófisis estiloide del radio, el braquio radial, luego nos íbamos al extensor radial largo del carpo, en la base del segundo metacarpiano, luego vamos bajando un poco más al extensor radial corto del carpo, y ya es la base del tercer metacarpiano. Tiene parecido al anterior, ¿sí? Al extensor radial largo, solo que cambia de segundo metacarpiano a tercer metacarpiano. Y por último, el supinador, que sí es en la cara anterior del radio, ¿sí? Ese sí se da la vueltita. La cara anterior del radio en su extremo proximal. Entonces teníamos 4 músculos, ¿sí? Pasamos al grupo posterior, ¿ya? Aquí se dividen en 2 planos, el plano superficial y el plano profundo. En el primer plano, en el plano superficial, vamos a encontrar al extensor común de los dedos, ¿sí? Cuyo origen es el epicóndilo lateral. A ver, disculpen un ratito. Ahí está. Extensor común de los dedos, cuyo origen es el epicóndilo lateral. Lo ven aquí, vamos bajando y se divide otra vez en cuatro tendones. Recuerden que como dice común, va a abarcar a más de, generalmente abarca los 4 dedos, menos el pulgar, porque este tiene sus propios flexores y extensores, como les comentaba. Entonces tenemos en el epicóndilo lateral, es extensor, entonces volvemos a recordar los extensores, epicóndilo lateral. Ya tenemos el origen del extensor común de los dedos. Luego sigue el extensor del meñique, ¿sí? El extensor del meñique vamos a tener también que es en el epicóndilo lateral, ¿sí? Para que ya vayan aprendiéndolo. Luego tenemos el extensor cubital del carpo, también en el epicóndilo lateral. Y por último el anconio, pero el anconio ya no tiene su inserción para como aprendérnoslo fácilmente, solo tiene el origen, epicóndilo lateral. Entonces, ¿qué tuvieron en común estos músculos de... A ver, un ratito para mover esto. ¿Qué tuvieron en común estos músculos del grupo posterior del plano superficial? El origen. Otra vez, fácilmente nos aprendimos el origen de estos 4 músculos, que muchas veces es tedioso. Epicóndilo lateral, ¿sí? Iniciamos con el flexor común de los dedos en el epicóndilo lateral y se inserta en la falange media y distal de los 4 últimos dedos. Recordar que acá ya no tenemos otro extensor, así como si teníamos un flexor superficial y un flexor profundo. Este no tiene extensor superficial, extensor profundo, sino simplemente tiene uno que va a ser por ambos, ¿sí? Extensor común de los dedos, entonces se va a ir a la falange media y a la falange distal de los 4 últimos dedos, ¿sí? Si hacemos flexión, también tenemos que tener un músculo que me haga extensión, pero si no tengo otro músculo para que haga de profundo, este músculo va a ser de los dos, de superficial y profundo, y se denomina extensor común de los dedos. Luego tenemos al músculo extensor del meñique. Ya le dijimos origen, epicóndilo lateral, inserción, la base de la falange proximal, ¿sí? De la falange proximal del meñique netamente. Y a veces se adosa al tendón común de los dedos, ¿sí? A veces se adosa al tendón común de los dedos. Siguiendo, tenemos al extensor cubital del carpo, ¿sí? Cóndilo lateral. ¿Listo? Nos vamos mediales al extensor cubital del carpo. Va a ser en la base del quinto metacarpiano. Estamos en la parte posterior, recuérdenlo, ¿ya? No se vayan a olvidar. Entonces, el extensor cubital del carpo otra vez tiene su origen común con el resto de este grupo superficial, ¿sí? De plano superficial del grupo posterior, pero su inserción es distinta en el quinto metacarpiano. Y por último, el anconio, origen epicóndilo lateral, pero es más pequeño, ¿sí? No avanza tanto, ¿sí? Es este músculo que se encuentra aquí, está cortado. Su origen es el epicóndilo lateral y se inserta en el olecrano, ¿sí? Que era esa como tuberosidad prominente que se veía en la parte posterior del cúbito, olecrano. Luego, yendo al plano profundo, ¿sí? Otra vez 4 músculos.
Otra vez son 4 músculos. E iniciamos con lo que es el abductor largo del pulgar. ¿Sí? En la cara posterior, estos son, como ya vimos, es el grupo posterior, entonces la cara va a ser la posterior, del cúbito del radio y de la membrana interósea, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos 4 sería? Sería este que está aquí. Bien delimitado todo, ¿sí? La cara posterior del cúbito, este vendría a ser el cúbito, lo diferencio porque aquí se empieza a ser más prominente, más largo, del cúbito, de la membrana interósea y del radio, ¿sí? Origen. Y su inserción la va a ser la base del primer metacarpiano. Luego teníamos al otro músculo que es el extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, la cara posterior del radio, con membrana interósea, ¿sí? Este vendría a ser la cara, esta es la membrana interósea, y aquí estaría la cara posterior del radio. Y su base, como es extensor corto del pulgar, es la falange proximal. ¿Se recordaban que yo les dije que había un extensor largo del pulgar? Si es largo, se va más profundo, ¿sí? Y si es corto, se va más proximal. Entonces va la falange proximal del pulgar. Luego tenemos al extensor largo del pulgar. Este es el que va a la falange distal, ¿sí? En la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea. Entonces estos dos, el extensor corto con el extensor largo del pulgar, tuvieron algo en común, que el extensor corto va a ser, por ser este grupo posterior, cara posterior, pero de radio y membrana interósea. Y el extensor largo va a ser del cúbito y de la membrana interósea. Algo parecido como lo que pasaba con 2 músculos del grupo anterior, ¿sí? Así es de parecido. Cara posterior, cúbito y membrana interósea, extensor largo. Cara posterior, radio y membrana interósea, extensor corto del pulgar. La inserción es mucho más fácil porque se la deben recordar que si es corto, va a la falange proximal, y si es largo, se va más profundo, a la falange distal. Y su propio nombre dice pulgar, ¿sí? Como para no olvidar. Y por último tenemos al extensor del índice. Su origen es cara posterior del cúbito y de la membrana interósea. Le suena parecido a uno de los músculos que ya hemos visto hace poquitito, que es el extensor largo del pulgar. Cúbito y membrana interósea, solo que es más abajo, ¿sí? Solo que es más abajo. Cúbito y membrana interósea. Y su inserción es la base de la falange distal del índice, porque propiamente dice índice, falange distal del índice. Y con eso se termina lo que es la parte de músculos, ¿sí? Pero sin antes ir a repasar lo que hemos visto aquí en la aplicación para que lo puedan diferenciar bien. Ya, entonces aquí vamos a ocultar la parte del brazo y del antebrazo y vamos a ver hueso, pero nosotros le vamos a agregar músculos. ¿Músculos? Ya, listo, ahí están los músculos. ¿Sí? Vamos a ir por grupos. Esta es la aponeurosis occipital, la ocultamos. Nos acercamos un poquito tal vez para que puedan ver bien. Listo. Solo músculos porque es lo que hemos visto ahorita, ¿sí? Hemos dicho que el primero del grupo anterior son 4, ¿sí? El primero vendría a ser el pronador redondo. Origen, epicóndilo medial, ¿sí? Lo ocultamos y luego seguimos con el flexor radial del carpo, lo ocultamos, o bueno, todavía no lo ocultamos para que vean el palmar largo, ¿sí? Y más allácito está el flexor, es el de acá, el flexor cubital del carpo, ¿sí? Que se origina también en el epicóndilo medial, pero lo pueden ver mejor, un ratito, ahí lo pueden ver mejor si no me equivoco, ¿sí? Ese es el flexor cubital del carpo. A ver, ahí pueden ver hasta su inserción y ahí el origen, el epicóndilo medial. ¿Sí? Entonces vamos eliminando estos músculos. Dijimos, pronador redondo, ya lo eliminamos, recuérdenlo. Eliminamos el flexor radial del carpo y eliminamos el palmar largo con el flexor cubital del carpo. Ese es el primer plano del grupo anterior, 4. El segundo plano
del grupo anterior dijimos que tenía solo un músculo y que tenía 3 orígenes, ¿se acuerdan? Que era el superficial de los dedos, flexor superficial de los dedos. Origen humeral, origen cubital y el origen radial que está por acá metido. ¿Sí? Está tapado por este, que más adelante va a ser, lo va a mencionar, pero es el braquiorradial. ¿Sí? Lo ocultamos este músculo. Listo, y nos quedan 2 músculos. ¿Se acuerdan de esos músculos? El primero es el flexor profundo de los dedos, que deben seguir acordándose. ¿Sí? Eliminamos el flexor superficial, inmediatamente vemos el flexor profundo de los dedos y también al flexor largo del pulgar. ¿Sí? Y también vemos el flexor largo del pulgar. Los eliminamos. Y solo me queda un plano ahora, ¿sí? Que es el cuarto plano. Y solo encontrábamos un músculo. A ver, vamos bajando. No, acá. Ahí se puede ver. Solo encontrábamos un músculo, que era el pronador cuadrado. ¿Recuerdan? Cúbito, radio, en el cuarto inferior, origen en cúbito, inserción en radio. Lo eliminamos. Y ahí hemos terminado con la parte del grupo anterior de estos músculos, ¿sí? Del antebrazo. 4 en el primer plano, 1 en el segundo plano, 2 en el tercer plano y 1 en el cuarto plano. En total, 8, ¿ya? Ahora vamos al otro grupo, eran 3 grupos. Vamos al grupo lateral. A ver. Ahí se ve mejor el origen, ¿ya? En el grupo lateral, yo les había mencionado primero 3 músculos, que cuando ustedes los vean en vivo y en directo, van a poder contarlo como si estuviesen moviendo, contando billetes en su billetera, ¿sí? Agarran aquí, lo mueven y van a saber que es el braquiorradial. Agarran aquí en este para sacar este músculo y van a saber que es el extensor radial largo. Agarran aquí y mueven este músculo y van a saber que es el extensor radial corto. Así están, igualitos, en esa misma posición. Braquiorradial, extensor radial largo y extensor radial corto. Miren cómo es el origen. Vamos bajando, como les dije, en la cresta supracondiliar, o pueden decir en el borde lateral del húmero, ¿sí? En la parte distal, obviamente. Si no, ponen cresta supracondiliar. Vamos con el extensor radial largo en el borde externo del húmero o en la cresta supracondilio por debajo del braquiorradial. Y el tercero es el extensor radial corto del carpo, pero ya es en el epicóndilo lateral. ¿Sí? Pero les dije que eran 4. Entonces eliminamos los 3. ¿Sí? Extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, y solo nos quedaba uno que era el supinador. ¿Sí? El supinador venía del epicóndilo lateral y se insertaba en la parte anterior del radio. ¿Se acuerdan que les mencioné? En la parte anterior del radio, miren. Ahí está. Ese es el supinador. Hay diferentes bibliografías, ¿sí? Yo me he guiado por una bibliografía que a mí me gustó, que era el Gray. No es que siempre sea así, sino que bibliografía por bibliografía va a cambiar. Y yo les he puesto algo simple para no aturdirlos con tantos nombres en inserciones, ¿sí? Lo más preguntado, digámoslo así. Seguimos. Entonces ya terminamos con el grupo lateral, ¿sí? El último fue el supinador, como les dije. Y nos vamos al grupo posterior. El grupo posterior, como les había mencionado, tenía 2 planos que estaban en 4 y 4. ¿Sí? 4 músculos y luego otros 4 músculos. Aquí pueden ver esos 4 músculos. Bien bonitos. El primero, el extensor de los dedos, el extensor común de los dedos. Y aquí ven sus tendones. ¿Sí? A ver, vamos a ir hasta la inserción para que lo puedan ver. Ahí, tengo que eliminar mano. Listo. ¿Ven ahí? Van tanto a las falanges medias, miren, a las falanges medias como a las falanges distales, ¿sí? De los 4. Y aquí también vamos a tener otro músculo que dijimos que se unía por aquí, que era el del meñique, ¿sí? Entonces subimos. El extensor de los dedos, el primer músculo del plano superficial o del primer plano del grupo posterior. Y seguimos con el otro, que es el extensor del meñique, ¿sí? Que es el que se juntaba con el extensor común de los dedos que se va hacia el meñique. Luego tenemos el extensor cubital del carpo y por último el anconio.
Ambos, como les mencionaba, su origen es epicóndilo lateral, como para que no se le olviden. Epicóndilo lateral, estos 4 músculos del grupo posterior, plano superficial o primer plano, ¿sí? Extensor común de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo, junto con el anconio. Listo. Ocultamos estos 4 músculos y nos quedan otros 4 músculos que, si se acuerdan, les había mencionado que había uno que tenía las 3 inserciones en húmero, en cúbito, a ver si no, en húmero, en cúbito y en membrana interósea, y ese era el abductor largo del pulgar. ¿Sí? Vamos a ver, disculpen. ¿Sí? El abductor largo del pulgar. ¿Sí? Húmero y membrana interósea y cúbito. Los 3 orígenes. Luego teníamos el otro que, si íbamos bajando, al extensor corto del pulgar y al extensor largo del pulgar. Ambos cogen membrana interósea, pero lo que los diferenciaba era netamente el hueso en el que se originaban, ¿sí? Si este es el epicóndilo lateral, donde se han venido insertando, este es el cúbito, ¿sí? Entonces este tiene extensor corto del pulgar, origen cubital y origen membrana interósea. Y el extensor largo del pulgar, origen radial y membrana interósea. Y por su propio nombre, ¿sí? Si es corto, va a ir a la falange proximal, y si es largo, va a ir más profundo, a la falange distal. ¿Sí? Eliminamos, y solo nos queda un músculo, que es el extensor del índice. Ahí está el extensor del índice, que también tenía origen radial, ¿sí? Oculto, radial, y membrana interósea. Y así hemos terminado los músculos de la parte anterior, del antebrazo, ¿sí? Eso es por la parte de músculos. Los voy a volver a poner para luego continuar, ¿sí? Para que no se olviden. Aquí está bien. Y vamos a volver a las diapositivas para continuar con lo que es la irrigación e inervación de la región anterior del antebrazo. Esto es mucho más fácil si se lo vienen a aprender de la siguiente manera. Miren, aquí tenemos, ya se les ha explicado, la axilar, ¿sí? La arteria axilar con sus 3 porciones, la humeral, ¿sí? Que llega hasta la fosa cubital, que más adelante en la aplicación se las voy a mostrar cómo está delimitada, ¿sí? En la fosa cubital, y ahí se empieza a dividir, justo en el vértice de ese triángulo cubital o fosa cubital, se divide en 2 arterias importantes, que es la radial y que es la cubital. Radial lateral con el radio, cubital medial con el cúbito. Entonces ahí la radial, si se dan cuenta, solo me da una rama, aquí. Esta rama que está aquí, que es recurrente radial, ¿sí? Que se va a anastomosar con una que viene desde la humeral. Esta vendría a ser, esta es la braquial, esta es la humeral, y se van a anastomosar con ella. Pero aquí, cuando ya sale por el canal radial, va a salir como colateral radial, que se anastomosa con la recurrente radial. Esta anastomosis es a nivel del codo, ¿sí? La única arteria que sale de la radial a este nivel. Y aquí tenemos la cubital. La cubital sí me da muchas más, arterias, ¿sí? Primero tenemos la interósea común, que me va a dar 3. La interósea recurrente, para atrás, se anastomosa otra vez, con una que vino de la humeral, la interósea posterior, ¿sí? Y la interósea anterior. Entonces, la interósea común me da 2 que no se pueden olvidar. Interósea anterior, interósea posterior. ¿Quién las delimita? La membrana interósea. Esas las delimita. Una es anterior, la otra es posterior y la otra es interósea recurrente. Listo, son 3. Pero luego también me da otras para la parte medial, ¿sí? Que son arterias recurrentes cubitales. Una es la arteria recurrente cubital, como ven aquí, anterior, ¿sí? La primera que sale, y la otra es la arteria recurrente posterior. Si bien es cierto, se va posterior al epicóndilo lateral y va mucho más allá para anastomosarse, ¿sí?
se anastomosa con estas arterias que provienen de la humeral. Esas son las arterias que deben aprenderse. Radial, cubital. Radial solo me da una, que es una recurrente radial. Cubital me da una interósea común y la interósea me da interósea anterior, interósea posterior, interósea recurrente. ¿Sí? Y aparte, ¿sí? Aparte me da dos recurrentes más, cubital anterior y cubital posterior. Entonces estas dos que tienen en común, las recurrentes. La radial me da la recurrente radial. La interósea común me da la interósea recurrente. Y la cubital netamente me da dos recurrentes cubitales, una anterior y una posterior. Y luego el resto es por sus nombres a los cuales van a ir atravesando. Aquí podemos ver, aquí en esta imagen también se puede ver la fosa cubital, que está delimitada, si ven bien, este músculo que está aquí, ¿sí? Es el braquiorradial. Aquí te dice, braquiorradial, ¿sí? Este es el largo. Del grupo lateral que les había mencionado. Este que está aquí vendría a ser, miren su origen, epicóndilo medial, ¿sí? Este es el pronador redondo, ¿sí? Pronador redondo. Justo entre estos dos músculos y una línea imaginaria que se traza a nivel del codo, ¿sí? Se forma lo que es la fosa cubital, que ya les dije cómo está delimitada, pero que alberga de lateral a medial, podemos decirlo así, al tendón del bíceps, primero al tendón del bíceps que viene desde arriba, del bíceps braquial, luego a la arteria, ¿sí? A la arteria braquial, y luego a un nervio importante que es el nervio mediano. Hay que saber que el nervio mediano, una vez que atraviesa esta fosa, va a pasar entre las dos cabezas del pronador redondo, que es el que está aquí. Una vez que lo saquemos, podemos ver bien que pasa por esas dos cabezas del pronador redondo, para luego irse metiendo y ir hacia la parte, digamos así, centrales de ambos músculos, ¿sí? Nervio mediano. Por ahí también va a dejar ciertos nervios superficiales y profundos, unos sensitivos, otros motores. ¿Sí? Eso es lo importante de aquí, y las dos arterias. Arteria radial, que se puede ver por aquí, y la arteria cubital, que se hace un poco más profunda, y luego va a recurrir con su nervio cubital o ulnar. Y la arteria radial está por aquí, que también se puede decir que si nosotros tenemos el tendón del braquio radial, de la parte de donde se inserta, y el palmar largo, ¿sí? El palmar largo del flexor largo radial, vamos a encontrar ahí la arteria radial, ¿sí? Es una delimitación. Aquí es sacando ya algunos músculos para ver totalmente su recorrido. Aquí vemos la braquial, cómo se divide en radial, cómo se va a la más profunda, que es la cubital, ¿sí? Este músculo es el pronador redondo, ¿sí? Esta es una cabeza del pronador redondo, la otra cabeza del pronador redondo, y por ahí pasa el nervio mediano, como les comentaba hace rato, pasa el nervio mediano y va a dejar ciertas raíces nerviosas. Más adelante se les va a comentar. Y aparte importante aquí son los otros nervios que pasan. El cubital, ¿se acuerdan de la fosa cubital que se encontraba como anatomía en el hueso cubital en la parte posterior? Ya por ahí pasa, pero luego se va a ir poniendo más anterior, ¿sí? Se va volviendo más anterior para poder pasar a la mano. Luego otro nervio importante va a ser el radial, ¿sí? El nervio radial que está aquí más profundo, y el de aquí que viene desde arriba, que atraviesa el coracoraquial, que ustedes ya saben, si atraviesa este músculo, significa que es el músculo cutáneo. Pasa por aquí y va a dejar el músculo cutáneo nervios sensitivos, más que motores, a la parte del antebrazo y de la mano. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos aprendernos de una forma más didáctica la inervación motora, más que todo, de estas tres porciones? Húmero, brazo, antebrazo y mano. Bueno, yo lo hice así. Le puse Q. ¿Sí? Y yo le completé. Cuando un compañero que le decimos Memo, muera. ¿Sí? Y en la parte posterior
se festeja con Ra, ¿sí? En la parte posterior le pone Ra, como un festejo, pero no se debe festejar esa muerte de mi compañero, ¿sí? Entonces, cuando Memo muera, Ra en la parte posterior. Q, que la mayor parte de estos músculos de la mano están inervados motormente por el cubital. No todos, pero la gran mayoría sí. El nervio mediano, cuando Memo es de mediano, va a inervar la mayor parte, excepto dos músculos, en sí un músculo entero y la mitad de otro músculo de la parte del antebrazo, y Mu de muera de músculo cutáneo que inerva todos los músculos de la parte del brazo, ¿sí? Y Ra de radial, que es toda la parte posterior, cuando Memo muera, Ra, ¿sí? Cubital, mediano, músculo cutáneo y radial. Aquí en mano es la gran parte por el cubital, en antebrazo es la gran parte por el mediano, en brazo es todo por el músculo cutáneo y en la parte posterior también todo por el radial. Claro que van a tener otros nombres como interóseos, dependiendo de sus prolongaciones, de las raíces que vayan dejando, pero en general, si les preguntan, pueden poner eso: mediano, músculo cutáneo, radial y cubital. A ver. Ya. Ahora vamos a la parte posterior, pero sin antes no ir a la aplicación. Vamos a poner nervios. Ahí están. Miren esos nervios. Son, mientras más finos se pongan, menos los van a poder apreciar, creo yo. Pero vamos a hacer el intento, ¿sí? Con arterias también, me olvidaba. Con arterias. Venas las vamos a sacar por el momento porque es la parte final. Vamos ocultando las venas. ¿Sí? La cefálica, basílica, las comunicantes. Listo. Arterias y nervios. Eliminamos este músculo que es el bíceps braquial para concentrarnos netamente en antebrazo, ¿sí? Les decía, braquiorradial, pronador redondo, línea imaginaria, ahí está la arteria braquial. A nivel de ese vértice se va a dividir ya en dos. En la radial, que la pueden ver en esa fosa cubital cómo pasa y se va yendo, se mete entre estos dos para irse recto. Y si quitamos el pronador, ¿sí? Pero también, antes que me olvide, ahí con la arteria braquial también se encontraba un nervio, que era el nervio mediano que les comentaba, ¿sí? ¿Ven ese nervio? Ya está azulito, lo pueden ver cómo es que va a traspasar estos músculos para inervarlos motormente. Como les decía, cuando Memo, la parte del antebrazo es de mediano, en su gran mayoría, ¿sí? Entonces, eliminamos el pronador redondo, como en la imagen, y podemos verlo mucho mejor a la arteria cubital, ¿sí? La arteria cubital, la arteria radial, la arteria braquial. El nervio mediano, cómo es que pasaba entre esas dos cabezas del pronador redondo, y se venía más superficial. Aparte del nervio mediano, en su recorrido me va a dar dos raíces, que es una raíz, el nervio interóseo anterior, que es motor, ¿sí? Si no me equivoco. Esta aplicación no los tiene así como interóseo, motor o esos nombres, pero por eso se los voy a mencionar. El interóseo anterior y el otro, otra rama que vendría a ser la rama palmar. A ver, vamos bajando. La rama palmar, ¿sí? Si la llegan a ver ahí, ya. ¿Ven? No tiene esa rama palmar, no la delimita como rama palmar, pero esa es la rama que entra ya a la mano, se llama la rama palmar. Y esa ya es sensitiva, ¿sí? Es sensitiva. Entonces, aquí eliminamos ahora el flexor radial del carpo y podemos ver mucho mejor al nervio mediano, ¿sí? Nervio mediano. Y este nervio que venía desde acá, miren de dónde viene. Desde la parte más arriba. Y este no es un nervio, digamos así, uno de los 5 nervios terminales del plexo braquial, sino que es un nervio sensitivo. Ya, ese nervio sensitivo se llama el cutáneo medial, si no me equivoco, a ver. ¿Sí? Antebraquial medial. ¿Sí? Cutáneo medial del antebrazo o antebraquial. ¿Sí? Si es sensitivo y dice medial, es la
parte medial del antebrazo, ¿sí? Y la otra parte medial del antebrazo, que también es sensitiva, va a estar inervada por el músculo cutáneo, ¿sí? Hay que ver el músculo cutáneo, recuerden que motormente termina arriba, ¿sí? Pero acá está el músculo cutáneo llegando a la parte del antebrazo, ¿sí? Si se dan cuenta, llega ahí, pero esta aplicación no lo delimita como nervio cutáneo lateral del antebrazo, sino como músculo cutáneo. Deben saberlo. Entonces, sensitivamente, el antebrazo está inervado por el músculo cutáneo a través de su última prolongación, que es el nervio cutáneo lateral del antebrazo, y a través del nervio cutáneo medial del antebrazo, o antebraquial medial, ¿sí? Listo. Entonces, eliminamos esos dos para no confundirnos. Y el mediano también lo eliminamos. Ya les comentaba de él, ¿sí? Luego, ¿qué más me falta? La radial y la radial y la cubital. Entonces, vamos por aquí. La radial, ustedes la van a encontrar una vez que saquen a la braquiorradial. Sacan al músculo braquiorradial y ahí está la rama radial, ¿sí? El nervio radial. Esta aplicación sí me puede ver la rama superficial del radial, ¿sí? Solo bueno, del radial sí me saca la rama superficial. ¿Sí? Superficial, recuerden que es cutáneo, ¿sí? Sensación, ¿sí? Se va a la profundidad y la rama profunda, no sé, creo que también la tiene, a ver un ratito, eliminamos al extensor radial largo y acá podemos ver la rama profunda, sí, sí me la da. La rama profunda y la rama superficial. La superficial, ¿sí? Recuerden, es para sensación. Y la profunda, perdón, es para motor. Inerva toda la parte posterior motora, ¿sí? De esos músculos. Entonces, superficial, la rama superficial sensitiva la eliminamos y la rama profunda la eliminamos. Y el nervio radial. Ya hemos terminado con esos nervios, ¿sí? Pero aún me falta el cubital. A ver, vamos a ver. El nervio cubital pasa por la fosa cubital. Vamos a eliminar este músculo, flexor cubital del carpo, para poder verlo bien. Bien ahí. Ahí está la cubital, ¿sí? Que también tiene ramas, ¿sí? Esta tiene 3 ramas, ya no solo tiene 2 como las anteriores que hemos visto, la radial y mediana, sino que tiene 3. Los ramos musculares, ¿sí? Cubital, que se va a ir hasta la mano y también inerva 2 músculos, como les comentaba, del antebrazo, la rama palmar y la rama dorsal. Entonces, esas ramas palmares y dorsales las vamos a encontrar ya abajo, que son las que entran para inervar sensitivamente a la mano, ¿sí? Miren, a ver, creo que acá está mejor. Acá está. Un ratito para mover esto. Acá podemos verlo. Este vendría a ser la rama superficial o palmar y esta vendría a ser la rama dorsal, ¿sí? Que se va a la posterior. Ya aquí a nivel de la muñeca se divide en superficial y en dorsal. Ambas son sensitivas, ¿sí? Y la de acá va dejando sus prolongaciones motoras, la cubital, junto con sus ramos musculares que deja por ahí. También los eliminamos. Subimos. Y si se dan cuenta, ahí me quedan unos. Ya, quitamos al flexor superficial de los dedos. Y este es el interóseo anterior. Pero ¿de quién venía el interóseo anterior? Eso sí creo que no les he dicho. O sí les dije, creo que les dije que era el nervio mediano, ¿sí? Interóseo anterior, que es la parte motora del nervio mediano. Porque el nervio mediano me daba 2 ramas. La motora, que se llama interóseo anterior, si la tiene este, y la palmar, que me la da, que es sensitiva, ¿sí? Lo eliminamos. Listo. Ahí están todos los nervios. Ahora podemos ver, ya nos podemos enfocar netamente a vasos. Tenemos la radial, y la única que daba la radial, les dije, recurrente.
la recurrente radial. Luego tenemos la cubital y la interósea común que me daba es la que está aquí, y de esta me daba 3. Una interósea anterior, una interósea recurrente, y la interósea posterior creo que no me la han puesto aquí. No viene con la aplicación. Bueno, y la interósea posterior que también sale de la interósea recurrente, ¿sí? Y las otras dos que le dije también recurrentes, la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior. Aquí solo trae una, ¿sí? Aquí están las dos, recurrente cubital posterior y recurrente cubital anterior, ¿sí? Y ahí están todo el recorrido de las arterias. La radial va de forma paralela al músculo y la cubital también. Y se van haciendo más anteriores. Esta es la interósea anterior. Disculpen. Había un mensaje, pero creo que era para un privado. Ya. Entonces ahí hemos terminado con la parte anterior, tanto de inervación como irrigación, ¿sí? Ya le dije que deben de recordar que en mediano va a inervar a la gran mayoría del grupo anterior y el grupo lateral del antebrazo, pero no al flexor profundo, a la mitad medial, ¿sí? Y al otro que era el flexor cubital del carpo, que lo inerva el nervio cubital, ¿sí? Vale la redundancia. A nivel de antebrazo, porque a nivel de mano también va a haber cierta discrepancia, ¿sí? Luego vamos otra vez a las diapositivas para ver la parte posterior y ya estaríamos terminando. Irrigación e inervación de la región posterior. En la parte posterior, como les dije, el nervio que va a predominar es el nervio radial, ¿sí? Es el nervio radial que va a tener sus dos ramas, las superficiales que les comentaba, que va por acá, y las profundas que ya se mete hasta acá. La superficial va a ser netamente cutánea, sensitiva, y la profunda va a ser netamente muscular, ¿sí? Esa es la inervación. Y toda la parte posterior, todos los músculos del grupo posterior son inervados por el nervio radial. Ahora, que tengan otro nombre como interósea posterior, igual pertenece al nervio radial, ¿sí? No tienen que preocuparse. Igual la interósea posterior pertenece al nervio radial y la interósea anterior pertenecía al nervio mediano. La puerta. ¿Sí? Sensitivamente, ¿sí? Nervio superficial del radial que se viene aquí, a la parte de la mano, ¿sí? Eso ya, estos dermatomas se los van a explicar en mano y en muñeca. Pero hay que saber que la radial me da dos. La posterior, la rama posterior que es muscular motor, y la rama superficial que es sensitivo, cutáneo. ¿Sí? Y por la parte de irrigación es la interósea posterior que venía de la cubital, ¿sí? Que está más profunda de estos músculos. Lo vamos a ver en la aplicación. Y por la parte de venas, ya para finalizar, hay que saber que tenemos dos venas importantes aquí, la cefálica, ¿sí? Que es más lateral, y la basílica, que es más medial, ¿sí? La cefálica, hasta hubo una pregunta, si no me equivoco, en su pretest de la parte de cintura escapular, que venía, ¿sí? Por el triángulo pectoral, ahí pasaba la cefálica. Esta es la cefálica, esta es la basílica y tiene comunicaciones, la mediana cubital y la mediana antebraquial, ¿sí? Esta que está entre estas dos, mediana antebraquial, y la que se conecta con la basílica vendría a ser la mediana cubital. ¿Sí? Ahora sí vamos a la aplicación para ya terminarlo. Tenemos, ahí están los vasos. Vamos a eliminar los músculos que les dije que era más profunda, ¿sí? Eliminamos al extensor para recordar, ya eliminamos al brachiorradial como para recordar, eliminamos al extensor radial corto, eliminamos al extensor radial largo, al extensor de los dedos, y luego vamos por acá a los cuatro: extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo y el anconio. El supinador pertenecía al lateral, lo eliminamos, ¿sí? Esa es la interósea posterior que les comentaba, ¿sí?
la interósea posterior que pertenecía a la radial. ¿Sí? Ahí está como, esa es la rama motora, ¿sí? No lo olviden, la rama motora. Ahora sí podemos poner otra vez venas superficiales más que todo, ¿sí? Porque las que están después de estas, las profundas, ya van a tener el mismo nombre y el mismo recorrido que la arteria radial y la arteria cubital y las interosas, ¿sí? Entonces aquí esta grande que viene aquí, que se va hasta la parte del brazo, se llama cefálica, ¿sí? Esta que está aquí más medial, que también es grande, tiene una gran trayectoria, se va hasta el brazo también y más allá, es la basílica. Y las comunicantes, ¿sí? Vamos a volver a poner, cefálica, basílica, esta vendría a ser la mediana cubital y la antebraquial, ¿sí? La mediana antebraquial, las dos comunicantes que vienen desde el brazo. Las venas tienen un recorrido, una trayectoria y recorrido anterior o posterior a las arterias, ¿sí? Cefálica, basílica y por último aquí como ya les dije el mismo recorrido de la arteria radial, la vena radial, de la arteria cubital, la vena cubital, y la que viene posterior porque también está irrigada a la parte posterior se llamaría la cefálica accesoria, ¿sí? Se dan cuenta, volvemos a poner, la cefálica accesoria se comunica con la cefálica, ¿sí? Entonces, cefálica accesoria, cefálica, la comunicante, ¿sí? Mediana cubital, la otra comunicante, que es la mediana antebraquial, ¿con quién comunica? Con la basílica. Y las venas radiales y cubitales. Ese es por la parte de antebrazo.